nos va a hacer la presentación Ana Isabel Caballero Merino, es profesora de la universidad. Me voy a levantar yo ahora mismo para prepararme el micro, por eso no hay una tercera silla. Anaís es profesora de la universidad, es compañera y además es la directora del programa Docentia, que a nivel nacional evalúa la calidad del profesorado universitario. Ella va a realizar nuestra presentación y yo mientras me voy a colocar el micro mientras ella nos presenta. Bueno, buenos días a todos. Tengo el placer de presentar a la siguiente ponencia, la segunda ponencia, que es la presentación del grupo de trabajo GREAT entre el Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús y de Valladolid y el Centro de Liderazgo, Innovación y Coaching de la UMC. Las emociones de alumnos, profesores y padres al trabajar las inteligencias múltiples. En este caso voy a presentar en principio a mi compañera Menchu, ¿vale? Mari Carmen Pérez López, perdón. Es licenciada en Ciencias de la Educación, posgraduada y IDEA en Didácticas de las Ciencias Sociales. Es especialista universitaria en coaching. Sus líneas de investigación, reflejadas en una veintena de publicaciones y contribuciones a congresos, se centran en competencias profesionales y prácticas en empresas, gestión de recursos humanos por competencias, tutoría y orientación universitaria y las inteligencias múltiples como metodología potenciadora del talento. En la universidad es profesora y responsable del Gabinete de Innovación Educativa y además es miembro del CLIC, del Centro de Liderazgo, Innovación y Coaching, y coordinadora académica del posgraduado en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Ana. Lo primero que tengo que decir es que en el programa veis que parte de este equipo es uno de nuestros compañeros, el profesor Óscar. Por motivos de salud no nos ha podido acompañar. Esperamos que esté muy pronto por aquí dando guerra, pero también quiero decir que este trabajo es fruto también de su trabajo y de su empeño. La pequeña presentación que os vamos a hacer es simplemente compartir con vosotros los resultados de un trabajo que hemos puesto en marcha este año y un proyecto que os tengo que reconocer que salió del Congreso del año pasado. Lo hemos denominado de alguna manera las emociones de los alumnos, profesores y padres al trabajar las inteligencias múltiples. En principio, se acopla un poquito. ¿Apagamos ese? ¿Mejor así? Sí. Lo hemos enmarcado dentro de un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que en esta primera edición simplemente ha recorrido un pequeño peldaño. El grupo, por denominarlo de alguna manera, por no hablar siempre de jesuitinas, UMC, y como somos vecinos, pues cruzamos, pues hemos intentado darle una denominación que de alguna manera también recogiera el objetivo que perseguíamos y también un poco que nos recordara dónde surgió la colaboración. Lo hemos denominado GRIT y que realmente significa para nosotros un grupo de estudio, no de investigación, sino de estudio y trabajo compartido, que apuesta por el talento. Como os digo, como referencia al Congreso del año pasado, que si os acordáis iba para conocer aquellas prácticas educativas que se estaban hoy en día poniendo en los colegios de Castilla y León. Los duendes. ¿Cómo surgió la idea? Pues después de conocer diferentes experiencias que se presentaron en el Congreso, conocimos la presentación que nos hicieron desde el Liceo de Burgos, también nos presentaron desde el Colegio Jesús y María y de la Asociación EduTalento sus programas, nos acompaña también José María, y conocimos el programa de las inteligencias múltiples de jesuitinas. Con EduTalento también hemos puesto en marcha un programa para los niños de altas capacidades, pero sobre todo a nivel de potenciar nuestro plan de acción tutorial, de la formación de los tutores y sobre todo, como os decía, de tender ese puente de lo que hoy en día están solicitándonos las empresas en cuanto a perfiles de los alumnos. Decidimos investigar y sobre todo conocer y aprender un poquito más sobre las inteligencias múltiples. Como nos decía Paco, no es un modelo demostrado, pero a nosotros nos gustaba cómo se estaba haciendo, nos gustó lo que nos contó Tomás y lo que es más importante, y os voy a decir, como mamá de niños que estudian en ese colegio, pues yo empezaba a ver cosas diferentes en casa y también la cercanía y el conocimiento hace que se
en algunas cosas, ¿no? Entonces también con ese objetivo de presentaros lo que estamos haciendo es lo que nos mueve, ¿no? A ver si entre todos seguimos un poco apostando, trabajando y contribuyendo a un proyecto que de verdad nosotros creemos en él. Los objetivos os los he puesto en la primera diapositiva. Os tengo que reconocer que los objetivos les hemos cerrado la semana pasada. Lo primero que hicimos fue sentarnos a hablar de nuestras inquietudes, hablar de lo que queríamos hacer, hablar de lo que estaba pasando. Yo pregunté mucho de las cosas que estaban haciendo y me veía con muchas dificultades para poderlo seguir en la universidad. No obstante, como os digo, hemos concretado unos objetivos. Los objetivos, además, muchos de vosotros, veo caras conocidas, estuvisteis aquí. Seguimos hablando e insistiendo en la importancia del aprendizaje basado en competencias y lo que es más complicado en su evaluación. Ese es el primer objetivo que ha movido a este grupo de trabajo. También compartir metodologías y experiencias que promuevan el desarrollo integral de los alumnos de ambos centros y también en identificar y potenciar los talentos. Y por último, contribuir al desarrollo de nuevas propuestas y herramientas educativas. Hemos puesto algunas que son por las que estamos empezando: inteligencias múltiples, inteligencia emocional, aprendizaje cooperativo, destrezas de pensamiento y sobre todo por una línea de trabajo que seguimos los últimos años en la universidad, el coaching educativo. Empezamos a trabajar y os puedo decir que empezamos a trabajar y sabíamos que queríamos hacer algo juntos, pero no sabíamos muy bien por dónde empezar. Cómo conjugábamos colegio, universidad. En la universidad buscamos cosas diferentes. El colegio nos pregunta, ¿puedo aportar algo? Nosotros insistíamos, queremos aprender. ¿Qué tenemos que empezar a ver? ¿Por dónde empezamos? Tuvimos varias reuniones infructíferas. Hoy os vamos a presentar algunos resultados, pero fruto de muchos trabajos infructíferos que realmente no nos han valido porque hemos aprendido que íbamos por el camino equivocado. Incluso, fijaros, el inicio de este primer proyecto fue hacer un taller con los robots de Lego. Al minuto 1 dejamos la idea para otro momento. Con eso os digo todo. Empezamos a hacer talleres de altas capacidades con destrezas de Lego. Nos duró la idea 30 segundos. Al final vimos que el tema de las inteligencias múltiples, empezar a conocer acciones concretas de profesores de secundaria iba a ser difícil para nosotros porque teníamos que elegir qué empezábamos a trabajar. Si empezamos a trabajar con los profesores de educación física, si con los profesores de lengua, con los profesores de matemáticas. Nosotros el ámbito espiritual como centro religioso no lo trabajábamos y vimos que precisamente en esa inteligencia intrapersonal e interpersonal que hemos aunado y hemos trabajado con un nexo común como la inteligencia emocional que trabajaba y presentaba Goleman, era un punto de partida común para este trabajo, esa continuidad y esa forma de hacer más visible qué se estaba haciendo en el colegio y lo que queríamos conseguir también en la universidad respecto a la educación emocional. Lo primero que hicimos fue preguntarles a ellos: queremos aprender, queremos colaborar con nosotros. Su primera respuesta os puedo decir que fue sí, lo que queráis, cuando queráis y lo que necesitéis. Esto también os tengo que decir que abruma un poco, porque de alguna forma es ese paso que a veces sentimos cuando gente de otros contextos llega a nuestras aulas, ¿no? Un poco, les voy a invadir, se van a sentir invadidos. Entonces, lo primero que intentamos fue darle total normalidad y no vienen profesores de la universidad un poco a ver, a criticar, que nadie estuviera en ninguna situación difícil, sino simplemente aprender. Lo primero que intentamos trabajar fue cómo se analizaban y evaluaban las inteligencias múltiples desde una visión integral, desde una visión sistémica. Queríamos ir un poquito más allá de medir solamente las capacidades de los alumnos. Entonces, revisando la bibliografía, vimos que realmente evaluar las inteligencias múltiples desde un punto de vista sistémico requería, lo primero, observar directamente el aula, eso sí, de forma sistemática. También nos apoyaríamos en registros anecdóticos y sobre todo apelaba a las entrevistas y a los grupos de trabajo con profesores y con familias. Claro, cuando de repente ves 3 líneas de trabajo muy potentes, dices, ¿por dónde empezar? Lo primero que decidimos hacer fue observar y decidir una parcela del sistema educativo por la que empezar. A
A priori sabéis dónde pensamos, ¿no? Pensamos ir directamente a secundaria, porque realmente secundaria y bachillerato eran los alumnos que están más cerca de venir a la universidad. Pero volvimos a hacer el reencuadre. Si estamos diciendo que la personalidad de la persona, las experiencias significativas son mucho más potentes a temprana edad, ¿por qué vamos a perdernos de conocer qué pasa, por ejemplo, en primaria o en educación infantil? Entonces decidimos observar a primaria. Fuimos en la semana de noviembre, hay una semana de proyectos, Tomás habló con sus compañeros y básicamente nos abrieron literalmente sus puertas, iban Menchu y Óscar, dos compañeros de la universidad, a ver cómo se estaba trabajando. Claro, daros cuenta, evaluamos, vimos a grupos desde primero a sexto con unas 20 horas de observación y en principio ya sabéis un poco de lo que nos tildan a los pedagogos, lo que queríamos medir todo. Fuimos con unos registros, con unos inventarios perfectamente estructurados, revisamos bibliografía, revisamos tesis, entonces nosotros creíamos que íbamos a tener datos cuantitativos precisos de la organización en el aula, de las actividades que fomentaban la inteligencia interpersonal, de las actividades que realmente potenciaban la inteligencia intrapersonal y del clima del aula. Entonces fuimos con un registro totalmente cuantificado con una escala Likert del 1 al 5. ¿Qué pasó cuando llegamos allí? Pues que veíamos que casi todas las actividades planteadas, fijaros, 20 horas de observación por casi 4 actividades por hora, eran 80 actividades analizadas, donde la mayoría de los ítems tenían la máxima puntuación. Por lo tanto, a la hora de explotar datos de forma cuantitativa, no teníamos nada que aportar, porque realmente las actividades que se habían diseñado fomentaban el clima de confianza, las normas de comunicación, el respeto a la diversidad, los refuerzos positivos, las posibilidades de exteriorizar sentimientos y sobre todo el clima de aula. El clima de aula vimos que no solamente se trataba de una propuesta específica de inteligencias múltiples de los 2 últimos años, sino que los niños tenían una comprensión perfecta de las normas y pautas de cómo se trabaja en el colegio, y entendemos que no como un proyecto piloto de 1 o 2 años, sino como parte de la esencia del proyecto educativo del centro. Por lo tanto, fijaros, este primer registro, toda esta primera observación nos sacó para sacar nuestras conclusiones cualitativas, pero no cuantitativas, porque no encontrábamos diferencia en el sesgo, rozaban casi todas entre el 4 y el 5, no teníamos información válida. ¿Qué conclusiones cualitativas sí que os puedo resumir con 2 palabras? La primera, vimos trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo no solo del profesorado, sino también del alumno. En educación física, veo por aquí algún profesor de educación física, hay un concepto que es el concepto de tiempo útil, que es el tiempo que realmente el alumno está realizando una actividad motriz y además lo hace de forma comprometida con el profesor. El tiempo de actividad motriz, por ejemplo, en una clase de educación física es de un 40%. En una clase universidad, si contamos el tiempo que realmente trabaja el alumno y lo hace de forma eficaz y comprometida, es un poquito menor. En cambio, lo que nosotros vimos es que el tiempo útil de trabajo de los alumnos en la clase era muy alta, desde el minuto 1 al minuto 50, que acababa la clase, los alumnos no perdían el tiempo, estaban trabajando de una forma súper eficaz, súper organizada. Y fijaros, yo al ver a los profesores trabajar, se me vino a la mente una palabra que utiliza mucho Miguel Ángel Zabalza. Mis compañeras de universidad le tenemos como referencia. Miguel Ángel Zabalza es un pedagogo de la Universidad de Santiago de Compostela que habla de las coreografías didácticas. Pues yo en esas clases vi un movimiento de profesorado que vi verdaderas coreografías didácticas, no de cada profe en su aula, sino también en el cambio de profesores de una clase a otra, cómo estaban perfectamente coordinados, cómo enlazaban actividades, cómo vinculaban con conocimientos previos. Yo sin duda serían las 2 grandes conclusiones cualitativas de esa observación: el trabajo, trabajo y trabajo, el tiempo útil de trabajo y esa coreografía didáctica por parte del profesorado. Claro, esto de alguna manera era nuestra opinión después de analizar un cuestionario que determinamos que no nos era muy útil y que de alguna manera sí que nos daba a entender un poquito cómo se trabajaban las inteligencias múltiples, pero también veíamos que probablemente fuera de las inteligencias múltiples el colegio trabajara también con esas rutinas.
Entonces decidimos, bueno, aquí os pongo dos fotografías para que veáis que una de las características que tienen las inteligencias múltiples aquí también es abrir esta participación a las familias. Las inteligencias múltiples, cerca de 100 padres pasaron por las instalaciones. En este caso recojo cómo algunos padres fueron a hacer balanzas en el área de matemáticas, un montón de padres, casi creo que eran 4 por unidad, fueron a hacer temas de alimentación y de frutas, y sobre todo como en esa forma de compartir las inteligencias múltiples con el contexto y también con las familias, todos los trabajos, todas las actividades trascienden las puertas de las aulas, es decir, todo está visible para que toda la comunidad lo pueda compartir. Os he puesto aquí un reflejo. Más allá, como os digo, de esta visión o de esas reflexiones que podíamos hacer cualquiera de nosotros si nos hubiéramos pasado por el colegio esos días, decidimos hacer algo más. Fue lo que nosotros denominamos un taller de percepciones, esa primera frase que decía Paco Yuste, ¿no? Vamos a conocer cómo percibimos lo que está pasando. Os tengo que decir que este modelo es una herramienta que a mí me presentó Juan Vicente y que le hemos utilizado para reformular el plan de acción tutorial de la universidad. Entonces, fijaros, decidimos hacer unos talleres. Teníamos claro que queríamos hacer los talleres con los profesores, pero cuando nos pusimos a hablar con el equipo directivo, nosotros con un poquito de prudencia preguntamos, ya sabéis lo que pasa en los colegios y en las instituciones, que a veces aglutinar a muchos profesores en torno a un tema que trae consigo mucho trabajo, pues no queríamos tampoco meternos en un problema. Y desde un primer momento el equipo directivo dijo que los profesores estaban en este proyecto con nosotros y que además ellos iban a estar ajenos en esa parcela, es decir, no querían intervenir para no condicionar. Y luego también nos encontramos con el reto de los alumnos. ¿Cómo íbamos nosotros a trabajar con los alumnos de primaria si realmente nos iban a dar respuesta? Pues al final decidimos, sobre todo por, insisto, por la colaboración del centro, hacer 3 talleres de percepciones, uno con alumnos, uno con padres y otro con profesores. ¿Cuál era el objetivo de este taller? Saber qué estaba pasando, cómo sentían, qué les parecía a los partícipes de este proyecto y sobre todo sacar áreas de mejora que pudieran contribuir a mejorarlo en los siguientes años y que realmente nos ayudara a comprender qué pasaba por las cabecitas y por los corazones de todas las personas que de alguna manera estaban implicadas en estos proyectos que, insisto, nosotros veíamos que llevaban consigo muchísimo trabajo, tanto por parte de los profesores como por parte de las familias. ¿Cómo hicimos los talleres? Pues fijaros, hicimos 3 grupos en 3 días diferentes, muy espaciados. Hicimos un taller con alumnos, con 18 alumnos. Recuerdo que lo hicimos el día 3 de diciembre. Lo hicimos con niños de primaria de los 6 cursos y pedimos que saliera el número 3 de cada clase, de tal forma que teníamos 3 niños de primero, 3 niños de segundo, 3 niños de tercero, 3 niños de cuarto, 3 niños de quinto y 3 niños de sexto. Por lo tanto, era una mezcla totalmente heterogénea. Una de las cosas que hemos buscado es no manipular de ninguna manera las muestras, ni con los niños cogiendo a los aparentemente más listos, ni con los padres cogiendo a las mamás que eran mis amigas del cole, ni a los profes que eran solamente directivos. ¿Cómo elegimos a los padres? Pues fijaros, fueron 15 padres que desde el centro se mandó un comunicado en la plataforma, íbamos a poner en marcha unos talleres y quien quisiera participar que se apuntara. Entonces, el orden de inscripción fue el criterio que utilizamos para participar en estos talleres. Y en el caso de los profesores, que fueron 15, sí que le pedimos a Tomás una serie de premisas. Para que fuera lo más heterogéneo posible, queríamos que fuera alguien de infantil, para que viera un poquito cómo contribuía ese paso a primaria. Después pedimos que viniera también el coordinador de cada etapa, queríamos tutores, queríamos profesores y queríamos algún profesor de música, porque habíamos visto que la música estaba muy presente en todo el análisis que hicieron los niños y las familias de las inteligencias múltiples. Y así conformamos los 3 talleres. Fueron aproximadamente talleres de 2 horas, el de los niños un poquito más cortos. Empezamos a hacerlos en noviembre y a los profes les dimos un descanso con todo el tema de festivales de Navidad y demás, lo hicimos a la vuelta de Navidad. ¿Cómo fueron esos talleres? Pues les preguntamos, fijaros, con una dinámica que vais a ver algunas fotos, les preguntamos qué veis sobre las inteligencias múltiples. Es el mismo taller para los 3, repetido. Les preguntamos qué ves sobre las inteligencias múltiples, qué oyes, qué sientes,
qué te frena y qué te mueve. Lo hicimos todo con posis en mesas de trabajo, les dimos un panel en blanco con esta estructura, con el ojito para el que ves, con el corazón para el que sientes, la orejita para el que oyes, el stop para el que te frena y una flecha para el que te mueve. Les distribuimos en 3 mesitas, de acuerdo a todos, y les dimos posit, de tal forma que ellos en grupo fueran generando ideas. No buscábamos el acuerdo en cada grupo, sino que se fueran generando ideas. Entonces, con las ideas que ellos iban generando, que sientes, que te mueve, que te frena, al finalizar la sesión de trabajo de 1 hora, iban colocando los paneles y después se hacía una puesta común en la pizarra para que viésemos de alguna manera lo que hemos denominado puntos fuertes y áreas de mejora. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Pues ver cómo de alguna manera este taller ha reflejado la percepción que tienen los alumnos de estas metodologías como son las inteligencias múltiples y sobre todo cómo se sienten los profesores, cómo se sienten los alumnos y cómo se sienten los padres. Os tengo que decir que Óscar y yo estuvimos en los 3 talleres, los hicimos nosotros y que el verdaderamente emocionante, Justi, si me pides que ponga más adjetivos te diría piel de gallina, ojos vidriosos, satisfacción, inquietud, ganas. Recuerdo porque hice magisterio, fue lo que pasó después de hacer el taller con los niños. ¿Qué nos dijeron los niños? Pues lo hicimos, como os digo, exactamente igual. Una cosa que nos sorprendió fue la rapidez con que los niños rápidamente se estaban acostumbrados a trabajar en grupo, cómo se pusieron nombre a cada grupo se hizo un nombre, los 6 magníficos, los de las inteligencias múltiples, los campeones, rápidamente firmaron y dieron identidad a su grupo y cómo en un momento se pusieron de acuerdo quién escribe. En algunos grupos escribió quien mejor escribía, en otros se pusieron de acuerdo y dijeron cada uno escribimos nuestra idea. En otros dijeron una vez los chicos y otra vez las chicas. Tiene una capacidad para ponerse a trabajar rapidísima, de tal forma que la explicación la dimos una vez y sí que íbamos supervisando un poquito que fueran localizando bien los POSIT en cada sitio. Y os puedo decir que el ritmo de trabajo y cómo comprendieron las instrucciones fue facilísimo. ¿Cuál fue el resultado? Pues fijaros, desde el punto de vista cuantitativo, los alumnos, los niños nos dijeron 44 puntos fuertes y 12 áreas de mejora. Tomás a continuación nos va a presentar también el resultado de padres y alumnos. Según vamos de alumnos a profesores, a padres y a profesores, van disminuyendo los puntos fuertes y creciendo las áreas de mejora. Os pongo aquí casi de forma literal qué sienten los niños trabajando las inteligencias múltiples. Hemos hecho un pequeño resumen, pero tengo que decir que la transcripción es literal. Sienten que aprendan de forma diferente y que trabajan con más responsabilidad. Sienten que trabajan en equipo, que se sienten mejor al hacerlo y escuchan y se sienten escuchados, respetados por sus compañeros. Tienen confianza sus compañeros, sienten su amistad y su ánimo. Insisto, estas son palabras literales que si luego veis la presentación y veis en las fotografías están puestas literalmente con ellos. Se sienten queridos y sienten amor. Se sienten cuidados por los profesores y les ven más contentos. Sienten, esto nos lo decían ellos en primera persona, siento pasión por lo que hago. Me siento bien porque estoy bien y aprendo. Me divierto, siento alegría y estoy más contento. Esto es en resumen lo que sienten los alumnos o lo que nos dijeron que sentían cuando trabajaban las inteligencias múltiples. En cuanto a áreas de mejora, pues fijaros, las áreas de mejora para nosotros también han sido un refuerzo muy positivo porque lo primero que nos han dicho es que sienten pena y no les gusta que se terminen. Es la primera queja que han hecho al trabajar esto. Por lo tanto, también de cada área de mejora se va a poner una propuesta, que sean mucho más conscientes los profesores y los niños de que las inteligencias múltiples se trabajan en toda la programación y no solo en la semana de proyectos. Lo identifican mucho con el proyecto, pero no a lo mejor con otros momentos del aula. Y fijaros, otras cosas que a ellos no les gustan y que supuestamente son sus áreas de mejora, son aquellas que realmente se pretenden trabajar con las inteligencias múltiples y que de alguna manera ellos se ven que salen un poquito de su zona de confort y que de alguna manera tienen que cambiar las cosas y arriesgarse. ¿Qué nos dicen? Tienen dificultades cuando algún miembro del grupo no realiza la tarea.
Nos dicen que sienten enfado y decepción. Literalmente, niños de primero a sexto. Cuando no son capaces de aceptar las ideas de los demás y hay discusiones, no se sienten escuchados, también sienten enfado. Ante nuevas situaciones y nuevas metodologías, por ejemplo, mucho role-playing, mucha fórmula de cantar, de bailar, nos decían que sienten vergüenza, miedo y enfado al hacerlo mal. No les gusta tanto hablar en inglés. En las inteligencias múltiples se habla mucho más en inglés. Dicen que se sienten inseguros haciendo tanto role-playing y tanta canción en inglés. Y sobre todo son conscientes de las dificultades y de su gestión. Decían que no les gustaban las inteligencias múltiples porque veían que había muchas dificultades. Es decir, fijaros que sus áreas, nuestras áreas de mejora realmente son aquellas en las que les estamos proponiendo escenarios de aprendizaje para que afronten y que de alguna manera descubran y que de alguna manera movilicen sus recursos para, fijaros, para que hablen inglés de forma más segura, para que escuchen a los demás, para que sientan seguros en contextos diferentes, es decir, que de alguna manera ellos están notando un cambio. ¿Qué sacamos conclusión todo esto? Pues que, fijaros, sí que se están creando esos escenarios y esas actividades que ayudan a la contribución de las competencias. Esta es la primera fase, la de la percepción. Ahora Tomás os va a contar los resultados con los padres y con los profesores. Estamos en la primera fase. Lo que tendríamos que trabajar después con diferentes modelos, como decía Paco, es cómo realmente trabajamos para su gestión. Pero fijaros, ellos ya de alguna manera nos han identificado cómo lo están viviendo, qué están sintiendo y cómo de alguna manera se encuentran situaciones diferentes que están afrontando. Y a mí lo que me ha sorprendido es que han contado con el respaldo de sus profesores. A mí me impactó escucharles decir a unos micos que se sienten queridos por sus profesores, que les ven más contentos y que sienten que se preocupan por ellos. También decían, y no está aquí recogido, que les dan más responsabilidad porque les dejan trabajar mucho más en equipo, incluso les dejan solos en el aula y les abren las puertas de los pasillos. Es decir, que ellos también están notando esa apertura que a lo mejor los demás vemos. Os pongo aquí unos post-it simplemente y ahora doy paso a Tomás, que os va a presentar las conclusiones de los padres y sobre todo también de los profesores. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a Tomás Pascual Martín. Es director de Educación Infantil y Primaria del Colegio Sagrada Familia e Hijas de Jesús, en el que lleva 12 años. Durante 8 años fue profesor de Educación Física en el Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Es coordinador y monitor de ocio y tiempo libre y entrenador de balonmano. Junto al resto del equipo directivo está liderando un cambio metodológico que ha hecho que el claustro de la Sagrada Familia tenga inquietud y preocupación por una educación más activa y experimental. Le encanta la música de Bruce Springsteen y las actividades en la naturaleza. Y no falta ningún campamento del colegio. Bueno, sin más le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a la universidad, ¿no? El hecho que se fijaran en nuestro proyecto educativo, pues es de agradecer. Y la verdad, yo voy a hablar, pues como decía Menchu, sin haber estado... Yo no he participado en los talleres. Nosotros dejamos las puertas abiertas y lo que no queríamos era coaccionar, ¿no? Ni a los profesores, que se sintieran coaccionados por el equipo directivo, sino que tuvieran la libertad para decir lo que pensaban, y lo mismo con los padres. Entonces, en cuanto a las familias, como ha dicho Menchu, mandamos por la... para pasarle... ¿Es este el que tengo que dar? El de abajo. Como decía, a las familias lo que hicimos, mandamos un comunicado por la plataforma educativa y les invitamos a venir, pues, a los que quisieran. Recibimos muchas solicitudes, lo que pasa es que, bueno, pues Menchu nos pidió que unas 15 familias fueran las que participaran. De hecho, una de las mamás que participaron está ahí sentada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron el mismo? ¿No pasa? ¿El de este? Vale. Bueno, se ha quedado. Ahora. Bueno, entonces, hicieron el mismo taller de percepción y eso es lo que salió con los padres.
Fijaros, salen dos columnas que las vamos a ir ahora viendo mejor. Salieron 28 puntos fuertes y 10 áreas de mejora. Fijaros bien, los alumnos 44 puntos fuertes, aquí ya va bajando. Luego veremos que con los profesores pues baja otra vez. Vamos a ver en qué se hizo más fuerza. Ellos dicen, las familias, que es un cambio, se dan cuenta que la vida ha cambiado y que como la vida ha cambiado, sus hijos tienen que aprender de manera diferente. Notan que sus hijos aprenden y se divierten y que además trabajan las competencias. Se sienten entusiasmados porque ellos vienen al colegio y participan con sus hijos y se implican en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Ellos valoraban muy bien el hecho de que se les abran las puertas y que vayan al colegio y que participen pues con nosotros. Y por último, también destacaban pues que nos destacamos, que nos diferencia como colegio. Y bueno, pues destacaban la innovación, ¿no? De repente, pues cómo el colegio había cambiado la metodología y tenían muchas expectativas. Nosotros, a principio de curso, les hablamos de todos los cambios que íbamos a introducir, ¿no? Y que hemos ido introduciendo. Y bueno, pues les comentamos que que nuestro lema como instituciones, que nuestros alumnos al finalizar logren ser alumnos autónomos, comprometidos y creativos, y que para llegar a esos 3 puntos fundamentales que son muy fuertes, daros cuenta, autónomo, comprometido, creativo, que en definitiva resumen alumnos felices y capaces, porque se resume muy bien. Para llegar a todo eso íbamos a hacer unos cambios metodológicos, las inteligencias múltiples, el trabajo cooperativo, las rutinas y destrezas de pensamiento, la estimulación temprana infantil, es decir, un cambio muy grande. Y ellos pues tienen muchas esperanzas en estas expectativas que nosotros les hemos dado. El resumen de las áreas de mejora. Les gustaría todavía tener más información. Nosotros a principio de curso les informamos, les decimos, pero claro, es una reunión muy general. Les gustaría saber más de las inteligencias múltiples, más de las rutinas de pensamiento, más de todas las cosas que hacemos. Tienen miedo a las famosas evaluaciones externas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando vayan a la PAU? ¿O qué va a pasar cuando las pruebas externas nos vengan? ¿Van a tener los mismos resultados? Bueno, pues es un miedo natural, ¿no? Y después, por otra parte, ellos ven tan felices a sus hijos, tan contentos, que demandan más proyectos, no solamente 3 al año. En cuanto a los profesores, pues a la vuelta de vacaciones, como dijo Menchu, un grupo de profesores se reunieron con Menchu y Óscar y bueno, pues los resultados, ahí les veis trabajando. Aquí los resultados son más equilibrados entre los puntos de mejora y los puntos fuertes. Había 35 puntos fuertes y 29 áreas de mejora. Es cierto que hay mucho entusiasmo por parte del profesorado, pero también pues tienen sus miedos. Entonces vamos a ver el resumen. Están muy ilusionados y contentos y se dan cuenta que el colegio marcha, que ha cambiado. Se dan cuenta que el trabajo pues trasciende, ¿no? El trabajo en equipo, que ahora pues el profesor trabaja con el alumno, pero también trabaja con el padre trabaja con el alumno, es decir, ha trascendido pues ese trabajo, ¿no? Hay más inclusión. Nosotros al año que viene, son 25 años que somos colegio de inclusión y se daban cuenta que los alumnos con necesidades educativas especiales que tenemos, pues están más incluidos todavía, trabajan más y mejor. Están satisfechos porque los alumnos aprenden no como una obligación, sino que aprenden divirtiéndose y además se sienten más unidos al alumno, le conocen más y están convencidos en el proyecto, o sea, creen en el proyecto, por eso pues continúan en ello. ¿Qué es lo que demandan o qué les gustaría como punto de mejora?
Demandan todavía más información, pues porque todo cambio nos produce inseguridad. Todas las personas, cuando salimos de nuestra área de confort, pues nos cuesta, pero sea a nivel educativo o sea en el nivel que sea. Salir de nivel de confort pues cuesta, ¿no? Y nos sentimos inseguros. Cuando hacemos algo que no estamos acostumbrados a hacerlo, nos sentimos inseguros. Y sobre todo piden, pues, tienen miedo a la evaluación, que lo mismo que los padres. ¿Qué va a pasar con la PAU? ¿Qué va a pasar con las evaluaciones externas? Ellos están muy contentos con los proyectos, les valoran muy bien. Notan que los chicos aprenden, pero cuando nos valoren externamente, cuando nos evalúen desde fuera, ¿saldrá igual? Por otra parte, quieren que formemos a los padres. Los padres, pues, curiosamente, cuando trabajamos por proyectos, hay muchachos que no dan los mismos resultados que cuando se trabaja a la manera antigua. La razón es la siguiente: muchos padres lo que hacen es repetir y repetir los conocimientos, los chicos los vuelcan en el examen, sacan medianamente buena nota. Es cierto que a los 15 días se les olvida, pero cuando trabajamos de esta manera, sus resultados de estos alumnos pues son un poco más bajos. A los padres les agobia. Cuando pasamos única y exclusivamente de lo conceptual a lo experimental, pues hay alumnos, ese tipo de alumnos que están muy trabajados en casa, pues bajan. Y los padres dicen: ¿por qué trabajáis de esta manera si mi hijo no saca los mismos resultados? Y agobio. Trabajar por proyectos pues supone más trabajo, lo ha dicho Menchu. Es muy fácil trabajar página 1 del libro y de la página 1 se pasa a la 2 y de la 2 a la 3 a tener que preparar, a tener que meter en el Moodle un montón de conceptos, un montón de actividades. También les pasaba a los padres no están acostumbrados. Bueno, pues nosotros desde el segundo ciclo de primaria ya estamos trabajando con Moodle. Bueno, pues a los padres les costaba, ¿no?, ver que hay deberes que van por Moodle. Es más fácil la manera tradicional. Bueno, pues supone buscar información, buscar vídeos, buscar recursos didácticos de todo tipo. Y todo lo que supone trabajo, pues claro, agobia. Y además, pues es que supone más trabajo en definitiva. Y un poco, bueno, pues la conclusión principal se la voy a dejar a Menchu, porque ella es la que lo ha vivido en primera persona, porque ya os digo que yo no estuve en los talleres. Es la satisfacción, estamos todos muy contentos, pero bueno, os dejo a Menchu, que es la que puede sacar la conclusión más objetiva, porque al fin y al cabo es la que estuvo. Nosotros lo hemos resumido en dos pequeñas exclamaciones. La primera es satisfacción por lo que hemos visto, satisfacción porque una vez que hemos visto, creemos que tenemos posibilidades para implantarlo también en la universidad, el tema de las competencias, cómo lo vamos a poder trabajar de forma cooperativa. A lo mejor esas competencias que ya os he dicho alguna vez, ninguno nos atrevemos muy bien a suspender a un alumno porque no sepa trabajar en equipo, porque no muestre liderazgo, porque no empatice. Pues bueno, a lo mejor va a ser un buen método el aprendizaje y los trabajos y los proyectos en equipo para trabajar determinadas competencias, que además son las competencias más demandadas para el empleo. Los profesores que estén aquí, que no se asusten, que esto es una carrera a largo plazo. De momento estamos observando y hemos observado a primaria. Y por otra parte, pues hemos visto que es un primer paso que no ha hecho más que empezar, y que nosotros lo queremos continuar. Este primer año lo hemos hecho con primaria y que queremos conocer cómo se trabaja en secundaria, sobre todo. Y bueno, pues también con el objetivo de, ¿por qué no?, el año que viene presentaros alguna conclusión nueva que nos pueda servir a todos, y con algún criterio quizás más cuantitativo, dando con esas escalas de observación que este año no han sido todo lo operativas que habíamos pensado, pero desde luego que sí que nos han resultado muy enriquecedoras por lo que hemos visto en los talleres, y sobre todo por la generosidad que hemos visto tanto en los niños, que ha sido delicioso trabajar con ellos,
en la generosidad de los padres, mirándose un poquito y mirándonos un poquito el ombligo de nuestra responsabilidad en la forma de trabajar con los chicos, a pesar del esfuerzo y el cansancio. A veces cuando llegamos a las 9 de la noche y tenemos que hacer un panel de castillos y no encontramos cartuchos de tinta para la impresora por ningún sitio, y como es mi caso, tuve que rescatar una carpeta del Castillo de Peñafiel del año 90, que la tenía con gran cariño guardada, pero al final fue para el proyecto de inteligencias múltiples de mi hijo de 5 años, y sobre todo pues el ánimo de que esto no ha hecho más que empezar y que creemos y confiamos que la inteligencia emocional, sobre todo, pues es ese sustento, es ese andamio que nos va a ayudar a construir un poquito todas las demás capacidades que hoy en día los alumnos necesitan, los profesores necesitamos, y sobre todo lo que resumía muy bien Tomás, ¿no?, que va a hacer que seamos felices desempeñando un papel profesional y personal en nuestro contexto, cada uno el que tenemos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir esta experiencia tan bonita con nosotros. Y ahora, pues como bien dice Menchu, si tenéis alguna pregunta es el momento. Hola, Nacho. Felicitaros por el proyecto, porque además, como miembro de esta universidad, pues me ilusiona ver que se trabaja en esta línea. Yo quería hacer una pregunta arriesgada. ¿Hay alguna expectativa para secundaria? Sí, secundaria ya lo está haciendo. Que nosotros no lo hayamos observado no significa que se haga. Tomás os puede contar cómo se ha trabajado en secundaria. Y también este segundo año que lo trabajan en secundaria, pero sí que los profesores son más conscientes de la premura que exigen los tiempos y las evaluaciones externas. Y sobre todo que es mucho más difícil coordinar contenidos, porque quizás los contenidos están mucho más parcelados que en primaria. Eso es mi punto de vista desde fuera. Está aquí Tomás, que os lo puede comentar también, pero sí, se está trabajando también desde hace 2 años en secundaria. Sí, nosotros en primaria lo que hacemos es romper horarios y trabajamos en proyecto todas las asignaturas en conjunto. Secundaria lo que trabajan es por áreas, en las unidades didácticas, lo que llamamos las paletas de inteligencias, es decir, cada unidad didáctica desde todas las inteligencias, pero no se juntan asignaturas, salvo algún proyecto determinado que se pueden juntar 2 asignaturas o 3 asignaturas, pero no como en primaria, que son todas las asignaturas trabajando en conjunto los proyectos. ¿Alguna más? ¿Ninguna pregunta más? Ahora, lo siento, este es el tercer año en el que estamos trabajando así. Empezamos, bueno, pues hace 3 años poquito, el año pasado, y ya este es el más fuerte este año. Hemos ido de menos a más. Sonia. Habéis hablado de las evaluaciones externas. Yo quería saber si se han notado resultados positivos en las evaluaciones externas o no, o sabéis si se influye. Hasta ahora los resultados han sido buenos. La PAU nos fue muy bien. Estamos de enhorabuena porque esta semana, de hecho, el mejor expediente académico de bachillerato se le dieron a una alumna de nuestro centro. O sea que hasta ahora nos va bien. Tenemos miedo a partir de las nuevas, con la reforma, las nuevas evaluaciones externas, a ver cómo van a ir. Pero hasta ahora estamos encantados. Por mi parte, y aunque él no lo diga, y de hecho no me lo dijo, lo leí yo en el BOE, les han dado un reconocimiento a la Junta de Castilla y León por el proyecto de innovación educativa que ha supuesto las inteligencias múltiples en una evaluación de la Junta. También. Aunque él no lo diga y lo leamos en el BOE.
¿Alguna pregunta más? Bueno, supongo que será porque todos ya tenéis ganas de tomar el café. Ahora, con este pequeño inciso, terminamos la primera parte de la mañana. Os invitamos a que nos acompañéis en la cafetería a tomar un café y retomamos la sesión de trabajo con Israel Mañas de la Universidad de Almería. Muchas gracias a todos.